Buenos días a todos. Bueno, mi esposa manda muchos saludos, siendo que ella casi nunca puede venir, se queja, pero me encargó mucho que les mandara saludo. Les recuerda a muchos de ustedes, a quienes conoce. Los hermanos de Springdale, donde estamos viviendo sus servidores, también mandan saludos aquí a la Asamblea de Pachuca. Ahora, tengo por delante un tema que quizás ha sido trillado, pero realmente no voy a hablar precisamente de eso, el amor, pero no voy a hablar del amor. Voy a hablar, quisiera más bien expresar lo que hace el amor, más que tratar de exhortar aquí a que nos amemos unos a otros, aunque la palabra de Dios así lo enseña evidentemente. Generalmente los que más, disculpen hermanos, y no, esto es algo que tengo en mi corazón, no voy a tirar piedras, no estoy tirando piedras, y si alguien se siente aludido, por favor me disculpa, no estoy pensando en nadie, estoy pensando en mí mismo, ¿ok? Pero generalmente las personas que más hablan de amor son las que menos aman. Y los que nos quejamos más de que no nos aman son los que amamos menos también. Entonces, es algo que quisiera ver si podemos al final ponerlo de una manera que se pueda entender y que pueda ser de ayuda. Ustedes saben cómo soy yo, a veces me pierdo y regreso, me voy y regreso. Tengan paciencia conmigo, tenemos 2 horas, entonces es peligroso cuando yo comienzo. Pero voy a tratar de mirar el reloj ahí atrás, aunque mis lentes no están muy buenos, y aprovechando que me siento un poquito mejor, no sé que tengan que después salir corriendo. Vamos a leer primeramente en Filipenses capítulo número 3, en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, y capítulo número 3, y vamos a leer en el versículo número 7. Filipenses 3, 7 dice el apóstol Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Ahora vamos a leer también en otra porción de la palabra de Dios, y básicamente vamos a ir de adelante hacia atrás. Vamos a leer ahora en 2 Corintios capítulo 12, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer en el versículo número 15. Dice el apóstol Pablo también allí: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Aunque amándoos más sea amado menos. Ahora vamos a leer en la próxima porción que tengo en mente, y quizás vamos a hacer referencias a otros versículos en la palabra de Dios. Vamos a ir a Romanos, por favor. Romanos y el capítulo número 9. Romanos y el capítulo número 9. Vamos a leer desde el versículo número 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos carnales,
los que son mis parientes según la carne. Ahora, vamos a dejarlo por los momentos hasta allí. Entonces, dije que no era mi intención hablar del tema del amor, porque, bueno, es algo, otra vez, del cual se ha hablado mucho, y quisiera más bien expresar o tratar de ver lo que el amor hace, sin tener necesidad de que uno diga que ama. Cuando uno revisa los evangelios, uno nunca vio que el Señor dijo, yo te amo. ¿O sí? No, ¿verdad? Mis hermanos me ayudan. He estado revisando, nunca jamás hemos leído en el Nuevo Testamento que el Señor haya dicho la expresión, yo te amo. Sí se dice que Él amó. Sí se dice que manifestó su misericordia, que Él tuvo compasión, pero que Cristo ha llegado y decir a las personas, mire, yo te amo, yo los amo a ustedes. No, ¿verdad? Pero ¿tenemos duda de que Cristo nos ama? ¿Nos amó y nos ama? ¿Tenemos duda de eso? No tenemos duda de eso. ¿Por qué no tenemos duda de eso? Porque Cristo lo enseñó, Cristo lo practicó. Más que decirlo, Cristo hacía. O sea, más que tratar de hacer con sus palabras, llegar a tratar a querer que la gente entendiera que Él los amara, los hechos de Cristo fueron más que suficientes para saber, Cristo nos amó. Y el apóstol Pablo lo dijo, para Él Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ¿de dónde podemos dudar? ¿O cómo podríamos dudar que Cristo nos ama? No podríamos dudarlo, aunque Él no nos ha dicho directamente a nosotros. No se lo dijo directamente a los discípulos. Cristo no lo expresó, literalmente hablando. Cristo lo mostró. Entonces, la idea es cómo nosotros mostramos realmente el cariño o el amor, el aprecio que hay en nuestro corazón. Si es que hay aprecio, debería, pero a veces no tanto como debería ser, y valga la redundancia. Ahora, claro, el apóstol Pablo, cuando él habla en el capítulo 13 acerca del amor, es interesante que él va a hablar, por ejemplo, cosas de lo que el amor no es, y eso nada más, eso es algo, una nota a pie de página que quiero nada más dejar. Por eso digo que a veces me voy y me regreso. Una nota allí a pie de página. Uno lee capítulo 13 de 1 Corintios y es un capítulo que habla básicamente de lo que es el amor, pero es interesante que en ese capítulo el apóstol habla más de lo que no es el amor o de lo que no hace el amor. Y uno va a leer, por ejemplo, que él dice, el amor no tiene envidia. Eso es algo que es ajeno al amor. O sea que si hay algo de envidia en mi vida, entonces ya me puedo tachar a mí mismo. No amo. ¿Sí? Entonces no puedo quejarme. No puedo quejarme del amor, de que si me aman, si no me aman, que si no hay amor, que si sí hay amor. Porque el amor, dice la palabra de Dios, no tiene envidia. Si hay algo de envidia en mi vida, tengo que juzgarme a mí mismo, porque realmente en mí mismo hay algo que no está funcionando bien. Dice la palabra de Dios, el amor no es jactancioso y no se envanece. De tal manera que si hay algo en mi vida que me hace sentir orgulloso, entonces estoy otra vez fuera de orden. Entonces no puedo quejarme de si hay amor o no hay amor, o si me aman o no me aman. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy teniendo problemas con el amor. Entonces Pablo está hablando, el amor no tiene envidia, el amor no es orgulloso, ¿sí? El amor tampoco se goza el amor dice que no hace nada indebido, algo fuera de lo que la palabra de Dios enseña, y pues eso nos condena. El momento que nosotros hacemos algo que está fuera de la palabra de Dios, entonces ya podemos
y no quisiera caer en la moda de cancelación que hay hoy, pero en vez de cancelar a los demás, me voy a cancelar a mí mismo. Me cancelo a mí mismo. ¿Por qué? Porque evidentemente si hago algo indebido, pues evidentemente el amor que tanto quisiera que se probara o manifestara no existe o no está. Y dice, no busca lo suyo. O sea, eso es interesante. El amor no busca lo suyo. Y el otro día, creo, teníamos una discusión con alguna otra persona en cuanto de por qué razón no podemos pensar en nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos. La Biblia nunca habla de amarse a sí mismo. La Biblia siempre habla de amar a Dios y al prójimo, no a uno mismo. Entonces la palabra de Dios dice aquí que el amor no busca lo suyo. O sea, no está pensando en él mismo, está pensando en otros. Y entonces yo estoy pensando en mí mismo y estoy pensando que no me ama, cancélese usted mismo. Ya perdió. Usted no está amando. Porque usted está pensando en usted mismo, en vez de usted estar pensando en los demás. Porque el amor se ocupa de otros, no de usted mismo. Usted dice, caramba, no sé, eso está un poquito medio serio y duro, ¿no? Bueno, no es que uno lo haya inventado. El apóstol Pablo está enseñando cómo es la vida cristiana y cómo se manifiesta la vida cristiana y cómo es que realmente el amor es y cómo se manifiesta. Y él dice, el amor tampoco se irrita. ¿Quiénes de nosotros no se irritan? ¿Quiénes de nosotros no pasamos por ese momento? Y entonces usted dice, bueno, pero me irrito por las injusticias. Ok, muy bien, está bien. Pero ¿quiénes de nosotros tenemos ese poder de no irritarnos? Entonces, si yo estoy pensando en el amor y en todas las cosas que tienen que ver con el amor y todo ese asunto de que a veces está en nuestra mente y en nuestro corazón como un peso de que he oído muchas personas decir, no hay suficiente amor, usted se irrita. Entonces, hay un problema en usted mismo, hay un problema en mí mismo. No guarda rencor, carambas, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo bueno, todo lo cree, todo lo bueno, todo lo espera, todo lo bueno, todo lo soporta, todo lo bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de la obra del Señor, todo lo soporta. Entonces, Pablo concluye en algunas cosas positivas, pero él dice, el amor no es esto, no es esto y no es esto. Y ese no es mi tema. Pero en los 3 versículos que nosotros hemos leído esta tarde ya, nos hace pensar en la manera como el amor se manifiesta en un creyente. No tanto lo que dice un creyente que hace, no tanto el amor que un creyente dice tener, sino qué es lo que hace ese creyente, que hace pensar que ese creyente realmente sí ama al Señor. Primero, y eso fue, por eso leímos allí, en Filipenses capítulo 3. El apóstol dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor, ¿de quién? De Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, yo he perdido muchísimas cosas en mi vida, y no es que Pablo esté haciendo alarde de lo que él tiene en su corazón. La idea de Pablo, como siempre, es ser un ejemplo para los creyentes. El ejemplo de Pablo es muchas cosas que yo tenía, pues ya no, para mí no tienen la importancia. ¿Por qué? Porque Pablo tiene un amor hacia Cristo que tiene muchísima más importancia que las cosas que para él tenían valor. Entonces, Pablo está manifestando su amor hacia Cristo. ¿En qué forma? En que muchas cosas que para él tenían valor, las tiene ya como basura, como que no sirven para nada. Entonces, Pablo no tiene que ir por ahí diciendo, yo amo a Cristo, yo amo a Cristo. La idea de hacer mención a los filipenses es poner el ejemplo, como él dice, que él era seguidor de Cristo, que le siguieran a él. Pero no era que Pablo quería enaltecerse a sí mismo, sino ayudar a los creyentes al principio. Miren, una cosa es seguir a Cristo. Y fíjense, el único ejemplo que ellos tenían era Pablo en su ambiente. Como Pablo seguía a Cristo. Y Pablo podía manifestar que él amaba a Cristo, sí. ¿Por qué? Por los hechos de Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo que hacía pensar a los creyentes que él amaba a Cristo?
Él había sacrificado muchas cosas en su vida por Cristo. Cosas que sin embargo eran lícitas para él. Su amor hacia Cristo era algo que se manifestaba en la práctica. Y yo me pregunto, si nosotros amamos realmente al Señor, ¿cuál es lo que nos identifica? ¿Qué es el hecho? ¿Cuál es la acción que nos identifica delante de los demás que podría decir, este creyente ama al Señor sin decirlo? Sin decirlo. No tienen necesidad de andar alardeando, yo sí amo al Señor. No, ese creyente ama al Señor por los hechos en su vida. Los hechos hablan más de las palabras, ¿cierto? Entonces, mis hechos van a decir quién soy yo. Mis hechos van a decir cómo estoy yo. Mis hechos van a decir cómo ando yo. Entonces, son los hechos en mi vida. No es tanto el llegar a la reunión y en la reunión pues hablar bien y bonito No es eso. ¿Cuáles son las acciones que me identifican? Los creyentes identifican a un creyente que realmente ama al Señor. ¿Dónde están sus acciones? Por esto, por eso, por esto. En el caso de Pablo, los creyentes tenían que ver que mucho tenía él para enorgullecerse y mucho tenía él para decir, no, yo prefiero seguir la vida así, pero lo había puesto a un lado por amor de Cristo. Cosas que para él eran ganancia, pero ahora ya no son, porque su amor por Cristo está por sobre todas esas cosas. Entonces, el amor hacia el Señor, no tengo que yo decir, yo amo al Señor. No, porque si lo digo, posiblemente estoy cayendo en el pecado de el orgullo que hablamos ahorita. Y el pecado no tiene, y el amor no se jacta, el amor realmente no tiene orgullo. Entonces, ¿cuáles son las acciones que me identifican? Lo dejo con usted. Creo que nosotros mismos nos podemos analizar y decir, ¿qué me identifica a mí delante de los demás creyentes? ¿Cuáles son mis acciones? De que yo realmente sí amo al Señor. ¿Hay algunas acciones en mi vida? ¿Podríamos llamarlas obras? Sí, podemos llamarlas obras. ¿Cuáles son las obras en mi vida? Que otros creyentes, si yo no abrir la boca, pueden decir, de veras, que esas acciones son de una persona que ama al Señor. Y no estamos hablando tanto de acciones que yo estoy haciendo delante de los demás, con ese mismo propósito, que los demás vean. Porque otra vez, de nuevo, el amor no es eso, el amor no es jactancioso. Entonces ya pierdo, ya me cancelo a mí mismo. Es el hecho de que yo estoy haciendo cosas independientemente de que los hermanos me vean o no me vean. Lo estoy haciendo por el amor de Cristo. Por sobre eso, hay acciones en mi vida y me pueden señalar no para decir algo en contra mía, sino para decir, caramba, estas cosas, estas acciones, estas obras son obras de amor. Entonces, el amor hacia el Señor. Después leímos allí en Romanos capítulo número 2, 2 Corintios, capítulo número 12, y el apóstol allí está hablando acerca del amor que hay en su vida hacia los propios creyentes. Y él dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Usted dice, pero Pablo está hablando del mismo. Sí, pero Pablo otra vez, ellos no tienen a otro ejemplo para ver. Ellos no tienen escrituras, apenas están escribiendo las cartas. No tienen a otro modelo. Pablo está tratando de ayudar a los creyentes y él dice, por amor a ustedes, por amor a las almas de ustedes, yo estoy dispuesto a gastarme a mí mismo. No solamente lo mío, sino a gastarme a mí mismo. No importa que aunque yo les ame más, ustedes me amen menos. Carambas. Una de las cosas que es difícil para uno como creyentes es tratar de manifestar un aprecio, un cariño sobre una persona que me desprecia. ¿Puede haber un creyente que me desprecie? Sí puede haber.
Sí puede haber. En el Nuevo Testamento hay una y otra exhortación en cuanto a creyentes que tienen problemas y que no están realmente en el amor de Cristo. Entonces, sí puede haber. Pero el apóstol dice, yo sé que ustedes, y de hecho los corintios estaban teniendo problemas con el mismo Pablo, pero Pablo dice, yo estoy dispuesto a gastarme a mí mismo, no solamente lo que tengo, sino a mí mismo por amor a ustedes. Entonces, una de las manifestaciones del amor de Pablo era el amor hacia los creyentes. O sea, ¿qué importa si ellos me quieren o no me quieren? Yo estoy dispuesto a amarlos aunque me desprecien. Ese es Pablo. Entonces el amor se manifiesta en lo que yo hago por ellos. Y él dice, yo me desgasto. O sea, hay acciones en la vida del apóstol Pablo. Yo me desgasto por ellos. O sea, él estaba dispuesto a someterse al desgaste físico inclusive, si eso ayudaría a los creyentes, independientemente de que ellos terminen odiándolo a él. Casi nadie hace eso. Nosotros tenemos el suficiente, o sea, mejor dicho, nosotros tenemos tantito orgullo para decir si a mí, y digo tantito porque digo por lo menos, cada uno de nosotros, todos nosotros somos orgullosos, unos más, otros menos. Pero hay suficiente orgullo en nuestra vida para poder decir, si a mí me van a despreciar por hacer bien, mejor no lo hago. Si al final me van a echar, si por hacer algo a favor de ellos, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque eso va a herir mi orgullo, eso va a herir mi persona. Pero Pablo dice, me desgasto, ¿y qué? O sea, las acciones de Pablo eran que estaba dispuesto hasta físicamente a ir hasta lo último. Y él no tenía que andar por ahí pregonando, yo los amo. No. Entonces, ¿cuáles son las acciones que me identifican a mí como persona que ama a los creyentes? Y digo a los creyentes en general y los creyentes en particular. O sea, ¿qué acciones me identifican a mí de que yo realmente tengo aprecio por el pueblo de Dios? Los amo, los quiero, independientemente de que ellos no me quieran. Las acciones lo dicen, pero no lo ando pregonando, sino que las acciones que estoy tomando en mi vida van a mostrar a los demás que realmente hay amor de Cristo en mi alma, no solamente por Cristo, sino por el pueblo de Cristo. Entonces, ¿qué acciones hay en mi vida? No hay ninguna. ¿Pueden los demás decir de mí realmente, mira, eso que él hace a favor de los creyentes es algo que muestra el amor de él hacia el Señor, sin necesidad de que lo esté diciendo o pregonando? Entonces, ¿cuáles son mis acciones? ¿Qué me identifica a mí? Como un creyente que realmente ama a la asamblea, ama a los creyentes, ama al pueblo de Dios. Estoy hablando de acciones y no de palabras. De palabras todos podemos decir que amamos, o todos podemos exhortar que debemos amarnos, y lo hemos oído enésima veces que tenemos que amarnos. Pero ¿dónde está en la práctica? Si usted lee todo el capítulo de 1 Corintios capítulo 13, entonces hay muchas cosas allí relacionadas al amor que realmente nos van a herir, porque muchas cosas, dice el apóstol, no es amor, esto no es amor, porque el amor no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, pero tiene esto, sufrido, por ejemplo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo me desgasto por ustedes, aunque amándolos más, ustedes me amen menos. ¿Quién da más amor por menos amor? Dígame usted. ¿Quién da más por menos? Bueno, Cristo fue el ejemplo perfecto. Pablo seguía las pisadas de Cristo, pero entre nosotros, ¿quién da más por menos? Si yo supiera que yo iba a amar a una persona y esa persona no me iba a amar a mí, pues eso me desanima y enseguida pues digo, no, pues aquí no hay provecho, porque yo no voy a agarrar nada en el asunto. No va a haber nada para mí.
No va a haber aprecio para mí. Entonces, ¿por qué tengo yo que apreciar a los demás si no me van a apreciar a mí? ¿Quién da más por menos? Les pongo un reto, hermanos. ¿Quién de nosotros aquí estaría dispuesto a dar más, aunque al final sea despreciado y desechado por ese amor que usted da, manifestado en acciones? Si tuviéramos que sacrificar no solamente lo que tenemos, del punto de vista material, sino lo que somos, y del punto de vista de salud, nuestro físico, si tuviéramos que gastar el físico, a sabiendas de que los hermanos no lo van a apreciar, a sabiendas de que no lo van a ver o no lo van a corresponder, estaría yo dispuesto a decir, bueno, eso es exactamente lo que hizo Cristo, es exactamente lo que hizo Pablo, es exactamente lo que voy a hacer yo. Si eso fuera la mentalidad nuestra, no tendríamos problemas en las asambleas. Si esa fuera la mentalidad nuestra, no habría problema entre los creyentes. Dice el apóstol, más bien, ¿por qué no sufriste el agravio? ¿Por qué? Porque Pablo había sufrido el agravio de ayudar a otros y al final ellos lo desecharon. En pocas palabras, lo tiraron. Ya no nos haces falta o ya no nos interesas. Después de todo lo que hizo por ellos, pero Pablo decía, no me importa. Porque las acciones son las que hablan, no las palabras. Entonces, hermanos, una buena prédica a los creyentes son las acciones que yo tengo. Más que subirse en una tribuna y exhortar en cuanto al amor, la mejor prédica que yo tengo es mis acciones. ¿Cuáles son mis acciones? Que manifiestan que yo amo a Cristo. ¿Cuáles son las acciones que manifiestan que yo amo a mis hermanos? Difícil encontrar a un creyente que por sobre el desprecio de otros creyentes les hace bien. Obra para el bien de ellos, a pesar de que los creyentes lo desprecian. Entonces, llegamos a Romanos, donde el apóstol está hablando acerca de su amor hacia los incrédulos. Y él dice, tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Estos son sus hermanos en la carne, sus parientes. Entonces aquí está una persona que él deseaba, inclusive él mismo. Mire, imagínese usted, él mismo desearía ser condenado con tal de que otros se salven. Aquí está un hombre que no se valora a sí mismo en un sentido. No es que Pablo no tenía valor, claro que lo tenía, pero él mismo no se valora, está dispuesto inclusive a poner, si fuera posible, su propia alma a favor de que otros puedan llegar a Cristo. A veces nos quejamos de que, bueno, es que, no sé, las personas no vienen y no tenemos incrédulos o no hay interés entre los inconversos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las acciones mías que me hacen ver que yo amo a los que van camino a la condenación? Es muy fácil hablar y decir, bueno, es que necesitamos amar más a los incrédulos. ¿Cuáles son las acciones que estoy tomando yo? ¿Estoy dispuesto yo inclusive? No va a pasar, claro, ya somos salvos, pero Pablo está hablando de una suposición. ¿Estaría dispuesto yo a ir al infierno con tal de que mis propios hermanos, mi familia se salve? Pero hay acciones en mi vida que respaldan el cariño hacia o el amor hacia los incrédulos. No solamente los que están cercanos, los parientes, sino los incrédulos lejanos. Sino, ¿cuáles son mis acciones? Mis hermanos podrían decir, no, realmente esta persona, este creyente realmente ama a las almas perdidas.
Sus acciones lo respaldan. Lo que está haciendo a favor de ellos lo respaldan. Y esa es la razón por que muchas personas llegan a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque acciones de creyentes que están dispuestos a inclusive, vamos a decirlo en forma simbólica, condenarse a sí mismos. Están dispuestos a sufrir. Están dispuestos a meterse en el fuego, simbólicamente hablando. Si eso pudiera llegar a que otros lleguen al Señor. No, bueno, tenemos que predicar más. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que predicar más. Qué bueno que tenemos la predicación del Evangelio aquí en la conferencia. Pero, ¿cuáles son mis acciones a favor de los inconversos, hermanos? ¿Cuáles son las acciones que una persona que no es salva puede decir, esta persona realmente sí tiene interés en mí, en mi alma? Mira lo que llegó a hacer. Entonces, mis queridos hermanos, el amor tiene sus manifestaciones prácticas. Y uno va a leer acerca de la doctrina del amor en el capítulo 13 de Corintios. Pero uno va a tener que aprender lo que Pablo está enseñando. El amor tiene sus acciones. No es tanto lo que yo diga, sino lo que yo estoy haciendo. Claro, usted va a decir, el amor hacia los inconversos y el amor hacia los creyentes es producto del amor a Cristo. Por supuesto. Por supuesto. Pero si no hay un amor en mi corazón que realmente aprecie a la persona de Cristo, no como lo que están haciendo este fin de semana. Mucha gente diciendo que tiene fe y que ama al Señor y en Semana Santa y bla, 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 bla. El resto del año, a veces nosotros los creyentes nos parecemos a ellos. Perdónenme, hermanos, que sea tan claro. Puro bla, bla, bla. Somos creyentes y amamos al Señor. ¿Dónde están las acciones? Somos creyentes y queremos que otros amen al Señor. Sí, ajá. ¿Y dónde están mis acciones que me identifican? De que realmente en la vida mía hay un amor exquisito por el Señor. En la vida mía hay un amor especial por aquellos que son del Señor, creyentes. Estaría dispuesto a gastar inclusive mi propio físico. Y al final, aunque ellos no me amen y me desprecien, me gastaría con tal de que ellos puedan recibir el beneficio. ¿Qué mentalidad es esta? La mentalidad de Cristo. ¿Esa es la mentalidad nuestra en el día de hoy? Hay personas que se están perdiendo y por la eternidad van a estar en el lago de fuego. ¿Y qué estoy haciendo yo a favor de las almas perdidas? ¿Cuáles son las acciones que me identifican como un hombre que realmente ama a los inconversos, ama a las almas que se están perdiendo? Hay acciones que los mismos inconversos podían decir, esta persona realmente sí está interesada en nuestras almas. Mira lo que es capaz de hacer. Entonces, hermanos, el amor tiene acciones. Las acciones son vistas, son prácticas. No son cosas que se dicen desde la tribuna. Son cosas que se practican. Son cosas que se dejan como una estampa en la vida de uno, donde el amor es las acciones manifiestas que detallan, muestran lo que hay en mi vida, lo que siento en mi corazón a favor de Cristo, a favor de los creyentes, a favor de los inconversos, a favor de la obra del Señor. ¿Dónde están mis acciones? Bueno, yo vengo a la reunión. Buena acción. Eso no es todo. Yo me calo, perdón, decimos en Venezuela así. Yo soporto las predicas de Harry. Eso es suficiente. Bueno, sí, eso es algo. Eso no es todo. Lo hace Pablo también.
Perdón, hermano Pablo. Tenía que meterme contigo. Pero una de las cosas que uno va a manifestar en la vida del creyente es lo que uno es a través de lo que uno hace. Ya dejémonos de bla, 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 y de puro quejarnos y de decir que no hay amor. Cuando ya decimos eso, la Biblia dice, ya te cancelaste. Ya se sabe que no hay amor en tu vida. ¿Por qué? Porque estás quejándote y el amor todo lo sufre. El amor no se queja. El amor todo lo aguanta. Y más que aguantar, el amor va mucho, mucho más allá de lo que el mundo conoce como amor. El amor del mundo, ay, mi corazón, no sé, tiene una emoción, una cosa, y ese es el amor del mundo. Y mañana, bueno, ya no tanto. Y pasado mañana. Entonces, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de amar, no superficialmente, quiero decirlo, pero quiero que no se confundan, no emocionalmente. El amor es algo que tiene acciones. Si no tiene acciones, no hay amor. Si no hay acciones, no hay nada. Es lo que dice Santiago cuando él dice, muéstrame tu fe por tus obras. Oh, es que yo soy una persona que ama. Yo he oído eso. Yo amo tanto al Señor. Yo amo tanto al Señor. Ama tanto al Señor, pero ¿sí? ¿Dónde está lo que haces a favor del Señor? ¿Dónde está? Muéstrame tus obras, tus acciones. ¿Dónde están? Mi querido hermano, por favor, mi idea es tratar de animarlo, aunque posiblemente suene como exhortación. No es mi idea de que ustedes se desanimen, sino que ustedes mismos piensen la idea de ser un creyente y del amor tiene acciones y tiene acciones extremas. Porque el amor tiene acciones extremas. Fíjense el amor de Cristo, el amor que le llevó al Calvario. Eso es extremo, hermano. Amar a los enemigos hasta la cruz. ¿Cómo es eso? El amor del apóstol Pablo, amar a los creyentes que le odiaban y le podían odiar más, aunque él los amara más. Eso es extremo. Pero eran acciones del apóstol Pablo. No eran palabras solamente, habían hechos en su vida que lo mostraban. En las acciones de muchos creyentes que como mártires han pasado de esta vida a la eternidad por llevar la palabra de Dios a aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, hermanos, antes de quejarnos y de hablar o de predicar inclusive de amor, ¿dónde están las acciones mías? ¿Qué me identifica a mí con el amor? Que no es solamente hablarlo, es practicar lo que la Biblia enseña que el amor es. Ustedes saben que usted puede decirle a alguien, si usted está enamorado, usted tiene una esposa, tengo que tener. Usted dice que le ama. A mí me dice que me ama, pero ella dice que me ama. Ajá, ¿y? ¿Eso es todo? ¿Dónde están las acciones? Usted puede decirle a alguien que le ama sin decirle que le ama. No estoy diciendo que los esposos y los no se deben decir que se aman. No estoy diciendo eso, ¿ok? De hecho, a las esposas les gusta mucho que nos digan que te aman todos los días. ¿Sí? Está bien. Pero más que decirlo, ¿dónde está lo que yo hago por esa persona? Esa persona puede decir, ni necesita decir. Sus acciones lo dicen todo. No es lo que hizo Cristo. Cristo ni necesita decirlo. Sus acciones me lo dicen todo. Por eso el apóstol Pablo dijo, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si vamos a poder seguir un poquito más en esto más tarde, pero esperamos que sea de ayuda y bendición. Amén. Amén.
Cantemos el 358, el 358. Muy felices son los que de corazón obedecen a su Salvador, que debe venir y no vivir en ese tiempo del primer amor. Cantemos estrofas 1 y 2 de pie del 358, por favor. Muy felices hoy son los que de corazón obedecen a su Salvador, que deben y en una vivir estos tiempos del primer amor. Buenas tardes a todos. Vamos a leer primeramente el libro de los Hechos, libro de los Hechos y capítulo 27. Hechos capítulo 27 y estamos leyendo esa sección solo para agarrar una expresión que pudiéramos disfrutar en unos momentos. La historia aquí es el apóstol Pablo navegando en una huracán. Versículo 12 dice, Hechos capítulo 27 y el versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Dice el versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracán, llamado Heroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo
y no pudiendo poner proal, viento, nos abandonamos, y aquí está la expresión, y nos dejamos llevar. Y nos dejamos llevar. Yo les pregunto aquí esta tarde, ¿qué estaba controlando el barco? El viento. Lo dejaron, estaban ahí luchando y no podían más. Y dice, nos dejamos llevar. Ahora, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 13. Primero de Corintios capítulo 2, el versículo 12 por conexión. Primero de Corintios capítulo 2 y el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son la locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, segundo de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Segundo de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la última lectura, en Timoteo capítulo 3. Segundo de Timoteo y el capítulo 3. Y el versículo 16. Segundo de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. Toda la Escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios bendiga lo que ya hemos escuchado y lo que hemos leído. Lo que quisiera ver con ustedes en esta porción, este tiempo que tenemos, es cómo llegó las Escrituras. Gracias a Dios por influencias de otros hermanos en mi propia vida. Estoy sumamente agradecido. Hermanos, desde hace tiempo ya que me animaron en conferencias como eso, o en mi propia asamblea, de hermano, hermana, hay que leer la Biblia. Quizás sueno como un disco rayado en los últimos años, pero si hay algo que estoy aprendiendo más en mi vida cristiana, es que el éxito en la vida del creyente, el éxito de una iglesia local, consiste del el interés y el enfoque en la palabra de Dios. Hermano o hermana, ¿tiene usted la práctica, el hábito de leer la palabra de Dios? Esperamos que después de ver esos versículos, que usted y yo pudiéramos regresar a nuestras vidas normales con más ganas, más fervor de leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Por haber apreciado más de dónde vienen. Dice el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Piénsenlo por un momento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra, inspirada, viene de la palabra en griego que quiere decir aliento de Dios. En Job capítulo 32 hallamos este versículo, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. O sea que esta palabra de que las Escrituras es inspirada por Dios, es que es como un soplo del Omnipotente. ¿No ha notado usted cuando usted habla que básicamente es un respiro hacia afuera? Entiéndalo. No todos a la misma vez y con voz alta. Pero intenta de decir una palabra. ¿Qué pasa? Es un respiro hacia afuera. Estimado oyente,
creyente el día de hoy, el libro que usted tiene en su mano no es cualquier libro. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios mismo hablando, soplando, sopló toda la palabra de Dios. Toda Escritura. Mateo 5:18 dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cada punto, en español, cada acento es inspirada por Dios. Eso es una maravilla, a pensar que cada palabra que usted ve en las Escrituras, su fuente es Dios. No sé si le ha pasado, pasando por la Biblia, y le toca las genealogías. Y casi me imagino que ha tenido ganas usted de agarrar la hoja y hojearlo. Porque, qué aburrido, puros nombres, ni lo podemos decirlos. Son difíciles a pronunciar. O llegando al libro de Éxodo y llegamos allí a las instrucciones, ¿no? Del versículo 20 hasta el final del libro de Éxodo, y puro instrucciones sobre la construcción, cómo deben hacer el tabernáculo. Y dice, hizo, y casi también tenemos ganas también de hojearlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Estaba apreciando ahí en Éxodo. Llegamos a Éxodo capítulo 39 y versículo 43. Y Moisés vio que habían hecho todo conforme a la palabra de Dios. Y dice, habían hecho lo que Jehová había mandado. ¿Qué aprendemos después de esos 10, 12, 15 capítulos de puras instrucciones? Que había gente en la antigüedad que a escuchar de Dios que deberíamos hacer, lo hicieron. ¿Y qué de nosotros en 2024? Dios nos ha dado mucho que hacer. Hay cosas que ni se menciona. ¿Y por qué vamos a enfocar en eso cuando no estamos ni cumpliendo con lo que Él nos ha mandado que hacer? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Me gustó un predicador, dijo esas palabras: tenemos una posición más segura en cuanto a nuestra fe que la que tenemos bajo nuestros pies. Aquí estoy sobre algo muy sólido. Bien hecho este local, ¿eh? Bien sólido. Es segura. Y salimos afuera, andamos por aún en una calle de terracería bien sólida. Pero la verdad es, hermano o hermana, lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, es aún más seguro de lo que tenemos bajo nuestros pies. ¿Por qué? Toda la Escritura es
inspirada por Dios. Dios sopló. Las palabras, el aliento de Dios, su fuente en el cielo, divinamente hablando, esas palabras nacieron en el cielo. Toda la Escritura es inspirado por Dios. Pero lo maravilloso es que no solamente las palabras fueron inspiradas. Leímos ahí en 1 de Pedro que los hombres santos fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Es lo que leímos ahí en 1 de Pedro, capítulo 20, entendiendo primero eso, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, hay que aclarar algo. Esta palabra aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, no es la misma palabra que hemos visto ya en 2 de Timoteo, capítulo 3. Esa palabra aquí inspirada, traducido inspirados en 2 de Pedro, es la misma palabra que leemos ahí en Hechos. Por eso hemos leído este versículo. Y ojalá que puedan apreciar eso porque es muy interesante. La palabra aquí es que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es que la idea de la palabra es que fueron llevados, o sea, siendo movidos por el Espíritu Santo. Este libro, estimado creyente, ha sido demasiado protegido por Dios. Es divina, no es cualquier libro. Su fuente, Dios. Dios movió hombres santos, Dios estaba controlando a ellos, moviéndolos. Para que se escribe, para que se habla la palabra de Dios que usted tiene en sus manos el día de hoy. Es la misma palabra que vimos ahí en Hechos capítulo 27. Y ahí en esta tempestad, ahí está Pablo bordo este barco y están en esta tempestad, este huracán. Y estaban ahí luchando, tratando de controlarlo ellos. Este barco, pero por los vientos fuertes, dice ahí que se dejaron ser llevados. Llegaron al punto que no podían luchar más, no podían controlarlo más. Y la palabra aquí, la misma palabra en segundo de Pedro, que esos santos hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron, siendo llevados. Moisés no estaba en control. David no estaba en control. Los profetas no estaban en control, sino fueron movidos por el Espíritu Santo. Las palabras inspiradas, los hombres inspirados. Por eso tiene razón el que decía, tenemos una posición más segura en nuestra fe que la que tenemos bajo nuestros pies. Las sagradas
Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso Pablo hablaba de eso como algo perfecto. Las sagradas Escrituras. Habrá una mejor manera, hermano o hermana, pasar tu tiempo que leyendo algo tan perfecto. Toda, punto, acento, inspirada por Dios. Trayéndolo a nosotros por hombres santos de Dios, movidos por el Espíritu Santo, para que usted y yo tengamos en nuestras manos el libro más querido, más importante que este mundo ha visto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios ocupó las personalidades. Eran diferentes. Ahí está Moisés, torpe para hablar, pero educado en Egipto. Tenemos Daniel, obviamente también que estudió en Babilonia. Tenemos pastores, tenemos pescadores, tenemos doctores, Lucas, diferentes reyes, todos con trasfondos diferentes, personalidades diferentes, pero cada uno movido por el Espíritu para que tengamos una palabra tan perfecta como tenemos en nuestras manos. O sea, la palabra fue soplada o exhalada por Dios y inhalada por los santos hombres de Dios, siendo movido por el Espíritu Santo. Increíble. A pensar en lo majestuoso, en esta palabra tan, pero tan valorosa que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios. Su fuente, su medio de comunicación por los hombres santos. Pero luego, esa palabra, Dios quería que sea recibida. Y leemos ahí en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 11 a 13, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Obviamente está hablando a creyentes, eso ya vimos en el estudio esta mañana. Esta carta, el 1 de Corintios, está dirigido a la iglesia en Corinto y cualquier otro lugar que se invoca, que se congrega en el nombre del Señor Jesucristo, como aquí en Pachuca, como allá en la Ciudad de México, como allá en Guadalajara, como allá en Jalapa. Donde sea que uno se congrega, tenemos esa
verdad de que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino del espíritu que proviene de Dios. Y obviamente eso está hablando de la salvación, ¿no? Es lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, diciendo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y qué curioso que allá en esta porción no lo leímos, pero en 1 Corintios capítulo 2 habla en los versículos anteriores diciendo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Yo no te conozco, hermano o hermana, aquí el día de hoy. Yo no te conozco. Yo no sé lo que estás pensando, lo que está en ti. Dice el apóstol Pablo: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Y sí es cierto. Luego sigue diciendo: así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer de Dios? Hermano, hermana, qué privilegio tenemos de haber conocido a Cristo como Salvador y ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mora adentro el creyente. ¿Y sabe ahora qué pasa? Teniendo el Espíritu de Dios adentro, llegamos a este libro tan poderoso. Su fuente, Dios. Su canal que lo ha traído a nosotros por hombres santos de Dios, inspirados, movidos por el Espíritu Santo. Y ahora nosotros con el Espíritu morando adentro, agarramos ahora este libro y acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Qué privilegio, hermano, hermana, usted y yo tenemos. Increíble. No es cualquier libro. Y con vergüenza digo, hay días por ser tan ocupado en mi vida cotidiana que no lo abro. Este libro no es cualquier libro. Tenemos una posición más segura en nuestra fe que lo que tenemos bajo nuestros pies en las sagradas escrituras. Entonces, ¿cómo llegó ese libro que usted tiene en su mano? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y los hombres, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora tú y yo lo agarramos, este libro, habiendo recibido el Espíritu que proviene de Dios, lo cual también hablamos, dice el apóstol Pablo, esta palabra, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu nos enseña, que mora en nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El poder del Espíritu a través de que mora en nuestros cuerpos. Este libro
escrito por Dios, el privilegio de ser enseñado por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos una posición más segura en nuestra fe de lo que tenemos bajo nuestros pies. La Biblia. Las Escrituras, ¿qué tiene? Su fuente, toda Escritura es inspirada por Dios. Su medio de comunicación, cómo llegó a nosotros. Los hombres santos de Dios hablaron siendo movidos, inspirados por el Espíritu Santo. Su recepción, las palabras de la palabra de Dios. Nos enseña por el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Entonces, hermano, hermana, ¿qué vamos a hacer en los próximos semanas, meses, si el Señor no ha vuelto? Que el Señor nos ayude a apreciar más de este libro. Que tenga más afecto en mi vida para que fluye de nosotros y alcanza más personas para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Hacemos el himno 204. Dice la primera estrofa: en tu palabra, oh Padre Dios, qué bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Himno 204. En tu palabra, oh Padre Dios, que bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Aquí el
Leamos, por favor, en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. El Salmo número 118. El Salmo número 118. Y el versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora la carta a los Efesios. Efesios, y el capítulo 1, Efesios 1. El versículo 22. Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El capítulo 4, Efesios 4, el versículo 15. Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Capítulo 5, versículo 22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Colosenses, por favor, la carta a los Colosenses. Capítulo 1, Colosenses 1, el versículo 18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo,
que es la iglesia, etc. Y por fin el capítulo 2, el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y sabemos que Dios bendecirá su palabra. En el estudio bíblico en la mañana ya hemos considerado algo de Cristo como cabeza. Que Cristo es la cabeza de todo varón. Y lo que quiero hacer ahora es considerar más de este asunto, que Cristo es la cabeza. Y vamos a verlo en sus diferentes aspectos. Empecemos pensando en Cristo como cabeza con respecto a la iglesia. Encontramos esta verdad en las cartas de Pablo a los Efesios y a los Colosenses, donde el apóstol afirma positivamente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y también hemos leído en el corolario en Efesios 1 que la iglesia es su cuerpo. Así que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. En esta expresión, la iglesia que es su cuerpo, estamos pensando no en una iglesia local, la asamblea, sino en aquel cuerpo en el que consiste cada creyente desde el día de Pentecostés hasta el día del rapto. La iglesia era algo nuevo que no existía antes del día de Pentecostés. A veces usamos con cuidado la expresión la iglesia universal. Creo que la expresión la iglesia que es su cuerpo es mejor. Bueno, cada creyente en el Señor Jesucristo aquí hoy es parte de este cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Ya hemos visto que la idea principal detrás de que uno sea la cabeza es la de la autoridad. Así que, hermanos, hermanas, déjenme decir que como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de someternos a su autoridad. Porque Él tiene la autoridad. Y esta es la idea. Porque yo no tengo la autoridad para cambiar lo que el Señor ya ha dicho en su palabra. Yo no tengo la autoridad para añadir a su palabra. Hemos oído que es inspirada y es perfecta. Ya. Más bien, mi responsabilidad es, someterme a Él. Él es la cabeza. Hermanos, que seamos
obedientes a este asunto. El apóstol dice en el capítulo 5 de Efesios, en cuanto a las esposas, estén sujetas a sus esposas. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y notemos en este versículo que Pablo no da mandamiento de que la iglesia debe estar sujeta a Cristo, sino que da por sentado que es así. Pero cuando pensamos en Cristo como cabeza de la iglesia, no solamente pensamos en la autoridad que Él tiene, sino también en el aumento que Él da. Porque leímos en Efesios 4 y en el versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. Así que en cuanto a este cuerpo, es algo que crece y aumenta. Y este crecimiento viene de la cabeza, Cristo. Yo sé que en los versículos anteriores Pablo habla de dones a la iglesia, como apóstoles, profetas, evangelistas, etc., para la edificación del cuerpo. Pero como Cristo es el que da estos dones, así que en el fondo el crecimiento del cuerpo viene de Él. Ahora, lo que nos confronta, o me confronta, es esto. ¿Estoy usando el don que me ha dado para la edificación del cuerpo? ¿O no estoy haciendo nada con el don? Pablo escribió a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. No descuides. Oh, hermanos, ese es el propósito por el que les ha dado su don. Dios quiere que usemos nuestros dones para la edificación del cuerpo. El Señor no quiere que seamos como niños fluctuantes. Él quiere que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude en este asunto. Antes de dejar pensando en Cristo como cabeza del cuerpo y en la autoridad que Él tiene y en el aumento que da, pensemos ahora en el amor que Él ha mostrado al cuerpo. Leímos en el 5º capítulo de Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En estos versículos, hermanos, en Efesios 5, encontramos la iglesia santificada, purificada y, por último, en un día no muy lejano, presentada sin mancha, arruga ni cosa semejante.
Pero no olvidemos que todo empezó con esto. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando pensamos en el Calvario, no podemos dudar el hecho de que Cristo amó a la iglesia. Su amor es el patrón para nosotros que somos esposos. Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué patrón! También su amor es el prototipo, porque en los versículos 30 y 32, el apóstol está pensando en el libro de Génesis y el capítulo 2, y en cómo Eva fue tomado de la costilla de Adán, el lugar de cercanía. Y Pablo dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respeto de Cristo y de la iglesia. Así que la relación entre Adán y su esposa Eva no era el prototipo de Cristo y su iglesia, más bien reflejaba algo que era un misterio, algo que siempre estuvo en la mente de Dios, que su hijo tendría su esposa. Lleguemos ahora a lo que hemos leído en el Salmo número 118. Que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es un versículo que el Señor mismo citó en los evangelios y que Pedro citó en su mensaje del capítulo 4 de los Hechos y también en su primera carta. El Salmo es mesiánico y profético, hablando de Cristo en su rechazo y gloria final. Pensando en Pedro, cuando el Señor anunció por primera vez su muerte, fue Pedro quien respondió, Señor, ten compasión de ti. No podía entenderlo, que el Señor iba a morir. Pero Pedro llegó a comprender y escribe en su carta sobre los profetas que habían anunciado los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pienso que para Pedro era importante ver el cumplimiento de las Escrituras. Y él retoma este salmo, como dije, 2 veces en el Nuevo Testamento. La experiencia de Pedro nos muestra la importancia de conocer la palabra. Porque es bueno cuando podemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, viendo sus verdades y aplicándolas a cualquier situación dada. Y aquí en este salmo, en estos 2 versículos, vamos a ver una piedra desechada, una diferencia en pensamiento entre Dios y los hombres.
y vamos a ver una demostración. Pensemos en la piedra desechada. Obviamente los edificadores fueron los gobernantes de la nación de Israel. Hechos capítulo 4, leemos acerca de los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote. Y a ellos Pedro dijo, este Jesús es la piedra reportada por vuestros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que Pedro les acusó de este pecado. El hecho de que lo desaprobaron significa que hicieron una investigación del Señor Jesucristo. Habían visto sus milagros, habían oído sus palabras, habían enviado mensajeros también. Sin embargo, Caifás, el sumo sacerdote, proclamó, nos conviene de un hombre muera por el pueblo. Y leemos, desde aquel día acordaron matarle. Y a pesar de la realidad de quién era el Señor Jesucristo, lo desecharon. No querían un Cristo manso. El profeta Isaías había dicho, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Así eran los pensamientos que tenían del Cristo de Dios. Pero, como diría Isaías un par de capítulos después, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Así notemos una gran diferencia o contraste. Hermanos, que aquella piedra que ellos desecharon es la misma que Dios ha elegido. Imagínense, la misma piedra desechada por hombre ha sido hecha por Dios cabeza del ángulo. El Padre podría abrir los cielos y proclamar, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Leemos en el Evangelio de Juan, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Filipenses 2 dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tales son los pensamientos del Padre sobre el Hijo, en contraste con los de los edificadores. Cuando pensamos en la piedra del ángulo, pensamos en una piedra importante. No soy albañil y tal vez sea mejor que no diga nada más, pero sé esto, que la piedra del ángulo da forma a todo, ¿es cierto?
Entonces, hermanos, si desviamos de Cristo, porque Él es la cabeza y Él es la piedra del ángulo, si desviamos de Cristo, ¿dónde terminaremos? Acabaremos lejos de la forma que Él da al resto del edificio. Desafortunadamente, hay lugares, iglesias, lugares, donde solían observar y poner en práctica las verdades del Nuevo Testamento. Y hoy, ni siquiera podemos reconocerlas como iglesias de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, Pablo usa una frase en Colosenses 2, no haciéndose de la cabeza, no haciéndose de la cabeza. Que el Señor nos preserve. Hemos pensado en la piedra desechada y la diferencia en pensamiento entre los edificadores de Dios. Y en tercer lugar, pensemos rápidamente en la demostración. Porque el salmista dice, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Yo creo que ningún ojo incrédulo vio al Señor Jesucristo después de la resurrección. Apareció a los discípulos, pero a la vez la nación y los gobernantes sabían de la resurrección. Hablando de los padecimientos de Cristo y de la resurrección de los muertos, Pablo dijo al rey Agripa, no se ha hecho esto en algún rincón. Dios lo había demostrado. Solo Dios podría haberlo hecho y el salmista dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él es la cabeza del ángulo, como hemos visto en el Salmo. También hemos leído en Colosenses 2:10 que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. No hay ningún principado o potestad del que Cristo no es cabeza. Dice, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, no importa si estos principados son terrenales o celestiales, aunque creo que se refiere a los celestiales. Él es la cabeza. En cuanto a los terrenales, Pablo dice en el Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En Daniel 4, el rey de Babilonia tuvo que confesar, el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Sabe? No podemos explicar por qué el Señor levantaría ciertos potestades,
como el rey de Babilonia. No entendemos por qué el Señor daría autoridad a Herodes, que mataría a Jacobo. Pero fíjense que ya sea los jóvenes en Babilonia, en el capítulo 1 de Daniel, o los apóstoles en el libro de los Hechos, ellos obedecieron a los potestades, aparte de cuando era en contra a la palabra de Dios. Es buen consejo para nosotros. Así que el hecho que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad no quiere decir que Cristo esté de acuerdo con estos principados. No significa que haya unión entre Cristo y ellos, como hay entre Cristo, la cabeza, y la iglesia, que es su cuerpo. Simplemente quiere decir que Él tiene autoridad. Voy a terminar. El tiempo se fue, perdóname, hermanos. Voy a terminar pensando brevemente en por qué el Cristo es cabeza de los potestados. Uno, Él es creador. Colosenses 1 dice que Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. 2. Él es el vencedor. Leemos en el capítulo 2, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él es cabeza porque es creador y es vencedor. 3. Él es cabeza por quién es. Los versículos que leímos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Toda la plenitud habita en Él, y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias por su atención. Que tengamos vista de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza. Gracias. Buenas tardes, les invito a cantar un himno.